Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos empleando las ecuaciones de Navier-Stokes. El problema establece lo siguiente. Aceite de motor a temperatura igual a 60 grados Celsius se fuerza entre dos placas planas paralelas muy grandes y en reposo, separadas por una delgada brecha de altura h igual a 2.5 milímetros. Las dimensiones de las placas son L igual a 1.5 metros y W igual a 0.75 metros. La presión de salida es atmosférica y la presión de entrada es de una atmósfera de presión manométrica. Estime la razón de flujo volumétrico del aceite. Entonces, para nosotros poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer será realizar una serie de consideraciones. Entonces, como consideración número 1 tenemos que es estado estable. Esto significa que no hay cambios con respecto del tiempo. Esto es igual a cero. Como consideración número 2 tenemos que es un flujo incompresible, que la densidad es constante, porque estamos trabajando con aceite de motor. Como consideración número 3 tenemos que es un flujo unidireccional, es decir, si nosotros observamos, tenemos que el flujo va en dirección X, no tenemos un flujo que vaya en dirección Y o que vaya en dirección Z. Entonces, si nosotros tenemos un vector velocidad, lo podemos descomponer en sus componentes. Esto es, si nosotros tenemos U, que viene siendo en X, que V viene siendo en Y y W viene siendo en Z. Como nosotros no tenemos flujo en Y o en Z, entonces estos vienen siendo igual a cero. Sin embargo, tenemos que la velocidad U existe porque esta es en la dirección en la que va. Como consideración número 4, tenemos que es un flujo laminar completamente desarrollado. Esto significa que no hay cambios de velocidad en la dirección del flujo. Si nosotros nos posicionamos en este punto, o ya sea en la mitad de la placa o al final de la placa, veremos que la velocidad no va a cambiar, es decir, va a ser la misma entre estos puntos. Por lo tanto, esto se le denomina como un flujo laminar completamente desarrollado. Con ello, podemos establecer que los cambios de velocidad u con respecto de x van a ser igual a cero. Esto porque u es constante en la dirección del flujo. Como consideración número 5, la velocidad del flujo solo varía en la dirección y. Esto lo explicaré más adelante. Tomando en cuenta esto, tenemos que los cambios de la velocidad u con respecto de z vienen siendo igual a cero. Sin embargo, los cambios de la velocidad u con respecto de y existen. Como consideración número 6 tenemos propiedades del fluido constantes. Esto significa que la densidad es constante, que la viscosidad es constante y la densidad es constante. Como consideración número 7 hay cambios de presión en la dirección del flujo. Esto pasa debido a que en el enunciado ya me están estableciendo que la presión de salida es atmosférica, es decir, en este punto de aquí. Y la presión de entrada es de una atmósfera de presión manométrica. Entonces va a haber un cambio de presión entre estos dos puntos. Como consideración número 8, despreciamos la gravedad en la dirección Y. Esto lo podemos hacer debido a que la brecha viene siendo igual a 2.5 milímetros. Realmente es un espacio muy pequeño en donde no nos afectaría la gravedad. Entonces podemos despreciarla. Es decir, va a ser igual a cero. De tal forma que vamos a pasar a nuestras ecuaciones de gobierno. Nuestra primera ecuación viene siendo la ecuación de conservación de masa en forma diferencial, que viene siendo esta de aquí. Para esta ecuación vamos a aplicar la consideración número 1, que es estado estable, y consideración número 2, que es un flujo incompresible. Entonces el primer término viene siendo 0 por consideración número 1. Y sabemos que la densidad es constante, entonces pueden salir de la parcial de la siguiente forma, es decir, tenemos la densidad por el cambio de la velocidad u con respecto de x, más la densidad por el cambio de v con respecto de y, más la densidad por el cambio de la velocidad w con respecto de z, este es igual a 0. Factorizando y despejando la densidad, es decir, si nosotros factorizamos este término en común y lo pasamos al lado derecho, este va a ser igual a 0. Entonces llegaremos a la siguiente expresión. Esta expresión representa la ecuación de conservación de masa bajo las consideraciones de estado estable y flujo incompresible. Cada uno de los términos corresponden a gradientes de velocidad. Teniendo esto en cuenta, aplicamos consideración número 3, que viene siendo un flujo unidireccional. Por lo tanto, este término va a ser 0 por consideración número 3 y este término será 0 por consideración número 3.
de tal forma que llegamos que a los cambios de la velocidad u con respecto de x es igual a 0, que esto corresponde al flujo completamente desarrollado. Esta viene siendo otra forma de demostrar que ese flujo es completamente desarrollado. Ahora pasaremos a nuestra ecuación de momento lineal, es decir, de Navier-Stokes. Esto en sus componentes, es decir, en x, en y en z. Para tener un poco más claro estas ecuaciones, vamos a explicar cada uno de estos términos. Recordemos que cada término está dividido sobre el volumen. Vamos a tomar como ejemplo la componente x para explicar cada término, y aquí lo tenemos. De tal forma que como nosotros sabemos que cada término está dividido sobre el volumen, tenemos que esta densidad viene representando la masa. Ahora, tenemos que los cambios de la velocidad u con respecto del tiempo, a esto se le denomina aceleración local, es este término que tenemos aquí. Y tenemos el producto de la velocidad por un gradiente de velocidad. Esto representa una aceleración convectiva. Tenemos el producto de esta velocidad u con respecto al cambio de la velocidad u con respecto de x. De la misma forma aquí y de la misma forma aquí. Entonces esto se le denomina aceleración convectiva. Ahora tenemos la densidad por la gravedad. Este viene representando las fuerzas de superficie debidas a cuerpo. Tenemos menos el cambio de la presión con respecto de x. Esto representa un gradiente de presión. Es una fuerza de superficie debida a presión. Y tenemos la viscosidad por el laplaciano de la velocidad. Es decir, todos estos términos vienen representando el laplaciano de la velocidad. Estas son fuerzas de superficie debidas a fricción. Una vez explicado cada uno de los términos, observamos que representa la segunda ley de Newton, es decir, masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas. En este caso, masa por aceleración es igual a la fuerza. Y aquí lo podemos observar. Recordando esto de que cada término está dividido sobre el volumen, tenemos masa por aceleración, que este viene siendo aceleración local y estos vienen representando aceleración convectiva, son igual a la sumatoria de las fuerzas, que vamos a tener fuerzas de superficie debidas a cuerpo, fuerzas de superficie debidas a presión y fuerzas de superficie debidas a fricción. Entonces, una vez entendido cada uno de estos términos, pasaremos a realizar las consideraciones. Tenemos que la aceleración local en las tres componentes que tenemos de x, y y z van a ser 0 por consideración número 1, de que es estado estable. Los cambios de la velocidad u con respecto de x son 0 por consideración número 4. Esto es porque es un flujo completamente desarrollado, entonces no va a haber cambios de la velocidad respecto a esa dirección. Aquí tenemos v y w, las cuales ya habíamos establecido que es 0 por consideración número 3. No tenemos fuerzas de superficie debidas a cuerpo, esto es por la consideración número 8. Pero sí tenemos en esta dirección un cambio de presión. Recordemos que el enunciado nos establece que en la presión de salida es atmosférica y la presión de entrada es de una atmósfera de presión manométrica. Entonces este término va a existir. Por eso lo tengo encerrado en ese círculo y subrayado. Más la densidad, no tenemos... Este término va a ser 0 debido a la consideración número 4 de que es un flujo completamente desarrollado. Sin embargo, nosotros tenemos cambios de la velocidad u con respecto de y. Esto lo habíamos establecido en la consideración número 5. Entonces este va a existir. Por eso lo tengo encerrado en este círculo. Y no vamos a tener cambios de la velocidad u con respecto de z. Este va a ser 0 por consideración número 3, que es un flujo unidireccional. Todos estos términos son 0 debido a que es un flujo unidireccional. Este término viene siendo 0 debido a la consideración número 8, que viene siendo lo mismo que tenemos aquí arriba. No vamos a tener cambios de presión con respecto a y, por consideración número 7. Y todos estos términos vienen siendo 0 por consideración número 3 de que es un flujo unidireccional. De la misma manera, para z, tendremos que cada uno de estos términos son 0 debido a la consideración número 3 de que es un flujo unidireccional. Pasa lo mismo para estos términos. Y de la misma manera, para el laplaciano de la velocidad tenemos que estos términos son 0 por consideración número 3 de que es un flujo unidireccional. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos que en x
0 es igual a menos el gradiente de presión más la densidad por el cambio de la velocidad u con respecto de y. De tal forma que si nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Esto, como nosotros tenemos una derivada parcial de segundo orden, podemos expresarla de la siguiente manera, o la podemos descomponer de esta manera. De tal forma que esto va a ser igual al gradiente de presión. Esto yo lo expreso de esta manera debido a que sabemos que ese cambio solamente va a ser en la dirección X. Pasamos la viscosidad que está multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado. Realizamos separación de variables. Entonces este diferencial de y va a pasar para el otro lado multiplicando, de tal forma que al nosotros integrar esta parte izquierda y al integrar esta parte derecha, tendremos que el diferencial de u sobre el diferencial de y este va a ser igual al gradiente de presión por 1 sobre la viscosidad por y más una constante. Esto porque es una integral indefinida. Entonces, separamos variables nuevamente. Es decir, este diferencial de y va a pasar para el otro lado multiplicando cada uno de estos términos. Entonces tendremos que el diferencial de u va a ser igual al gradiente de presión por 1 sobre la viscosidad por y por el diferencial de y, más la constante C1 por el diferencial de y. Vamos a integrar de tal forma que vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la velocidad u es igual al gradiente de presión por 1 sobre la viscosidad por y al cuadrado sobre 2 más C1 por y más C2. Esto porque nuevamente tenemos una integral indefinida. Para obtener la solución particular se tienen las siguientes condiciones de frontera. Esto lo analizaremos con el siguiente dibujo. Si nosotros vemos esa brecha, vamos a tener este perfil de velocidad. Como las placas están estáticas, por condición de no deslizamiento, la velocidad u va a ser igual a 0, tanto en esta parte de aquí como en esta parte de aquí. Y en el medio vamos a tener una velocidad máxima u. Entonces, nosotros conocemos estos dos puntos, que vienen siendo 0 y h. Por ende, podemos establecer nuestra primera condición de frontera. En y0 tendremos que la velocidad u va a ser igual a 0. De tal forma que en la expresión que obtuvimos de la velocidad, tenemos que 0 va a ser igual a 1 sobre 2 veces la viscosidad por el gradiente de presión por el valor de y, pero en este caso y es igual a 0, entonces tenemos 0 al cuadrado más C1 por 0 más C2. Como todo está multiplicado por 0, tendremos que C2 va a ser igual a 0. Esa va a ser, con la primera condición de frontera, obtuvimos este valor. Entonces, establecemos nuestra condición de frontera 2. Cuando y va a ser igual a h, tendremos que la velocidad u va a ser igual a 0. De tal forma que en la expresión que obtuvimos de la velocidad sería 0 igual a 1 sobre 2 veces la viscosidad por el gradiente de presión por h al cuadrado más C1 por h, pero sabemos que C2 es igual a 0, entonces este término se va a eliminar. Despejando para C1, tendremos lo siguiente, que C1 va a ser igual a menos h sobre 2 veces la viscosidad por el gradiente de presión. Ya conocemos los valores de las constantes C1 y C2. Entonces vamos a sustituir en la expresión del perfil de velocidad. Esta viene siendo la expresión. Entonces vamos a sustituir C1, que es este que obtuvimos anteriormente, y sabemos que C2 es 0. C2 es 0. Estos términos que estoy poniendo en morado son términos en común, entonces podemos factorizar. De tal forma que vamos a tener que u va a ser igual a 1 sobre 2 veces la viscosidad por el gradiente de presión por y al cuadrado menos h por y. Esto me viene describiendo el perfil de velocidad, pero en el ejercicio nos están pidiendo el flujo volumétrico. De la definición del flujo volumétrico tenemos que el flujo volumétrico va a ser igual a la integral del vector velocidad punto vector diferencial de área. Lo podemos expresar de la siguiente forma. Sabemos que la velocidad la vamos a sustituir por la expresión que acabamos de obtener
Y para el diferencial de área vamos a tener que es W por el diferencial de Y. Esto lo pongo debido a que donde va a haber cambios de velocidad va a ser en Y, es decir, de este punto de aquí a este punto de aquí. Y vamos a tomar la longitud, en este caso W, porque es perpendicular al flujo. Entonces el diferencial de área va a ser igual a W por el diferencial de Y. Sustituimos esto aquí y podemos observar que estos términos son constantes y pueden salir de la integral. De la misma manera W, por lo que solamente vamos a tener estas dos integrales. Estas van a estar evaluadas de 0 a h, que es en donde se genera el cambio de velocidad. Tenemos y al cuadrado por el diferencial de y, y tenemos y por el diferencial de y. Como son integrales directas, podemos aplicar la integral de v a la n por el diferencial de v, que este es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, pero aquí tenemos una integral definida, entonces vamos a quitar esa constante. De tal forma que vamos a tener y al cubo sobre 3 evaluado de 0 a h menos h por y al cuadrado sobre 12 evaluado de 0 a h. Evaluando todos estos términos, vamos a obtener h al cubo sobre 3 menos h al cubo sobre 2. Simplificando esta fracción llegaremos a que es menos h al cubo sobre 6. Simplificando esto vamos a obtener que el flujo volumétrico es igual a menos W sobre 12 veces la viscosidad por el gradiente de presión por h al cubo. Este gradiente de presión lo podemos expresar de la siguiente manera, estableciendo una diferencia entre los puntos en donde va a haber cambios, es decir, presión 2 menos presión 1 sobre x2 menos x1. Recordemos que es un gradiente de presión, entonces el flujo volumétrico es igual a menos W sobre 12 veces la viscosidad, esto multiplicado por el gradiente de presión, que lo podemos dejar expresado de esta manera, por h al cubo.